A ver. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a esta tercera sesión del curso gratuito de la ansiedad a la calma durante 7 días a través de Mindfulness. Muy buenas, Lola, Lupe, Silvia, Antonio, Rachel, Ana María, Bogotá, Daniela, Jolo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a ir, como llevamos ya en estas 2 últimas sesiones, aprovechando estos instantes para traer nuestra atención aquí realmente, para facilitarnos el estar presente. Entonces, te sugiero, por ejemplo, que te regales unas respiraciones, ¿no? Que te permitan reposar tu peso, cambiar de escenario mentalmente. Lo de antes ya pasó, ahora estamos aquí, se abre un espacio nuevo, y que aproveches también estos minutos para asegurarte de que tienes todo lo que necesitas para poder estar presente. Por ejemplo, pues que tienes quizás un poco de agua para hidratarte, para por si te entra sed, que estás a gusto en tema de luz, que tienes una luz agradable, que de temperatura estás bien. Asegúrate de que tienes la puerta cerrada, el móvil en modo no molestar, para que no te interrumpan las notificaciones y sobre todo en toda la sesión, pero en la parte de la práctica no te saquen, ¿no? Pero sobre todo para ayudar a nuestro cerebro a poder prestar atención, ¿no? A reducir el ruido de fuera, ¿no? Si quieres, podrías también avisar a las personas con las que convives de que empieza la sesión para que en la medida de lo posible no te interrumpan durante este rato. Tienes papel, lápiz, ponte tus cositas agradables, o sea, ponte tus... si necesitas ir al baño, ¿no? Genérate, no sé, un espacio que te ayude a estar presente, ¿no? Porque muchas veces la presencia o la atención, que es muy parecido, si no lo mismo, tiene que ver con que nosotros nos ayudemos a nuestro cerebro, reduzcamos las distracciones externas, ¿no? El ruido, las interferencias. Bueno, ya vamos siendo unos cuantos. Gracias, Pefi. Buenas, Nayara, Cristina, Ana. Hola, Carmen, desde Las Rozas. Bueno, pues a ver, voy a ir sacando yo mis notitas por aquí, son y 3. Bueno, ante todo, gracias por los comentarios que me dejáis. Yo los intento contestar todos, algunos se me debe de quedar por ahí, pero muchas gracias por contarme vuestra experiencia. A la gente que veis esto en diferido, gracias por ir al post y publicar lo que pensáis, lo que habéis sentido, lo que estáis sacando de cada clase o las dudas que os surgen. Me encanta, la verdad, leeros, y también me sirve para tener un poco de sensación de cómo se está sentando el curso, ¿no? De si estáis descubriendo cosas interesantes, y también de lo que no queda claro, ¿no? Voy a aprovechar aquí ahora, antes de empezar con el contenido de la sesión, para resolver alguna duda importante en relación a la práctica. Y también si tenéis alguna otra y me la queréis poner en Instagram en el... Gabriel acaba de unirse. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Beca, beca. Si tenéis dudas, gracias, Lola, ponérmelas por fin por la burbuja del interrogante y reservad eso para las dudas, ¿vale? Porque si me ponéis ahí comentarios normales, pues al final me hago un lío y se quedan dudas sin resolver. Bueno, buenas noches desde Murcia, Ángel. Pues ya vamos siendo unos cuantos, o sea, si os parece empezamos, que son ya y 5. Bueno, lo primero de todo, quiero preguntaros, ¿habéis hecho el stop que os mandé por Telegram? ¿Habéis hecho la práctica, la mini pausa mindful que os envié ayer para hacer entre la clase de ayer y la de hoy? Contadme, porque es muy importante en la gestión de la ansiedad estas pausas, estos stops donde volvemos
a recoger nuestra atención dispersa. ¿Os acordáis? Ahora vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado hablando, ¿no? En estos 2 días, pero recoger la atención dispersa, llevármela a mí, darme cuenta de cómo estoy a distintos niveles y poder atenderme, ¿no? Salir, interrumpir ese piloto automático que es el caldo de cultivo perfecto para el estrés y la ansiedad y que no nos interesa nada alimentar. Entonces, no penséis que porque son prácticas cortas son menos importantes que las prácticas largas, en absoluto. De hecho, lo que queremos es que la atención plena se integre en nuestra vida, que vivamos menos en automático en nuestro día a día. Si seguimos viviendo, o sea, si meditamos formalmente, ¿no? O sea, es decir, dedicamos un tiempo, 10, 20, cada uno, ¿no? Lo que pueda cada día, pero luego vivo todo el resto del día en desatención, ¿qué sentido tiene eso? ¿No? O sea, yo lo que necesito es llevar la atención plena a la vida y estas pausas nos ayudan a eso. Así que no te dejes engañar, no te dejes arrastrar por la pereza, merece mucho la pena implementar estas prácticas. Y te mando un audio, o sea, más fácil no te lo puedo hacer, solo tienes que hacer play, ¿vale? Y seguir mi voz, no tienes ni que pensar tú en qué tienes que hacer ni nada. ¿Vale? Para quien sea la primera vez que se conecta, bienvenido, bienvenida, te invito a unirte al canal de Telegram por donde yo estoy mandando los materiales complementarios para convertir este curso en un entrenamiento intensivo en mindfulness. ¿Vale? Tienes el enlace para acceder al canal, luego, después de la clase, en mi perfil de Facebook o en la descripción de este vídeo en YouTube. ¿Vale? Así, y si tienes cualquier problema, me escribes un mensaje directo y yo te doy el enlace. Bueno, a ver, leo que fue que sí que lo ha hecho, Mirkel se ha olvidado. Pues fijaros que yo por Telegram os lo recuerdo, os lo recuerdo a primera hora de la mañana, os lo recuerdo a veces a mediodía, o sea, os voy mandando recordatorios. ¿No tenéis el Telegram? ¿No estáis en Telegram o qué pasa? Bueno, Carmen sí, Patricia también, Tontoleones también. La chica Beatriz, o sea, la chica del parto también. Bueno. Carmen también. Bueno, vale. O sea, veo que hay bastantes personas que sí, ¿no? Bueno, solo quiero incentivaros, o sea, solo quiero que entendáis lo importante que es, ¿no? O sea, que son 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos que todo el mundo tiene este tiempo y muchas veces lo empleamos en charletear de cosas sin importancia con alguien, que eso también es importante, ¿vale? Pero esto es más importante, sobre todo si tenemos altos niveles de ansiedad o de estrés, o medios, ¿vale? Entonces, bueno, la sesión de hoy se llama Quítale poder a los pensamientos difíciles, adopta la posición del observador. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver qué podemos hacer para que los pensamientos difíciles, terribilizadores, como los llamemos, intrusivos, los pensamientos difíciles nos amarguen menos la vida. Vamos a comprender por qué tienen tanto poder. Vamos a hablar de seguramente uno de nuestros pensamientos favoritos a los que nos encontramos aquí, que es la preocupación, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver qué significa adoptar el papel del observador en mindfulness y, por supuesto, vamos a seguir practicando, porque esto es práctica, 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 y práctica es un entrenamiento, ¿no? Ya os decía ayer que por mucho que veamos vídeos o por mucho, si no nos tiramos a la piscina, si no experimentamos, si no ayudamos a nuestro cerebro a ver, que os he movido a los de YouTube, perdón, ahora. Si no ayudamos a nuestro cerebro a cambiar ciertos patrones, pues todo va a seguir igual, ¿no? Entonces, ya que tenemos algo que cuenta con amplísimo soporte científico como es la práctica de mindfulness y meditación, simplemente dejémonos llevar por ello, confiemos en lo que los expertos dicen que funciona y simplemente hagámoslo los minutos que podamos, ¿vale? Entonces, este es un viaje de 7 días y antes de nada me gustaría invitarte a reconocerte por el hecho de estar aquí hoy. Porque estar aquí hoy implica que has elegido cuidarte, que has elegido aprender más sobre cómo funciona tu cabeza, que has elegido comprender mejor lo que te pasa.
que has elegido no hacer otras cosas que quizás puedan resultarte más divertidas o bueno, o quizás seguramente estés cansada, cansado, ¿no? A esta hora del día, después de todo el día de trabajo, o después de todo el día de tareas, ¿no? Y sin embargo estás aquí. Entonces, me gustaría que te reconocieras por esa intención que te mueve, por esa intención de estar bien, por esa intención de hacer cosas de forma activa por tu bienestar. Porque has decidido, y por eso estás aquí, consciente o inconscientemente, dejar de limitarte a desear estar bien, ¿no? Y has dicho, pues voy a darle una oportunidad a esto, ¿no? Entonces, puedes dedicar un instante a reconocerte por el esfuerzo, la atención, lo que hayas tenido que organizar para estar aquí hoy. O si estás viendo esto en diferido, el haber hecho posible contar con esta hora y algo para trabajar en tu bienestar. Es importante que te reconozcas por eso, que no lo des por hecho. Estás dedicando tiempo, atención y energía, ¿no? Y yo siento que hay que valorarlo. Bueno, y dicho esto, vamos a hacer un pequeño recap. Bueno, antes deciros que estos son 7 días, que cada día es una estación en este viaje, que cada día tiene su sentido, que si puedes no te pierdas ninguna clase, porque en cada clase trabajamos algo clave en la ansiedad, algo específico para las personas que padecen este tipo de molestia emocional, ¿no? Este tipo de malestar emocional, que además cada práctica que te propongo también tiene su sentido, ¿vale? Así que yo te animo a que aproveches este curso al máximo, porque solo así vas a poder saber si es para ti, si te sirve y experimentar en propia piel los beneficios que yo y muchas otras personas te dicen que tienen, ¿no? Entonces, como sabes, uy, se me ha ido la pinta, no sé lo que te iba a decir. Bueno, hacemos el recap. Vamos a ver de qué llevamos hablado en estos 2 días anteriores para ver cómo encaja esto en la sesión, ¿no? O sea, en el curso. El primer día lo dedicamos a construir nuestro refugio, a conectar con él más que a construirlo, ¿no? Hablamos de que la ansiedad no es nuestra enemiga, de que es una parte de nosotros intentando cuidarnos y haciéndolo lo mejor que sabe, pero que es un mecanismo tan antiguo que a veces está un poco desactualizado y que salta cuando pues no nos es de mucha utilidad, pero que su intención es buena, es una intención protectora, quiere que sigamos vivos, que estemos aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como surge la ansiedad cuando nuestra mente se enfrenta a algo que piensa que es una amenaza, pues, y las amenazas a las que nos enfrentamos hoy en día no son de lucha o huye, que es lo que es una reacción de ansiedad, el cuerpo preparándote para salir corriendo o para luchar, hoy en día nos enfrentamos a amenazas más de tipo emocional, entonces necesitamos respuestas más actualizadas, ¿no? O sea, respuestas más sofisticadas que nos ayuden a hacer frente a otro tipo de problemas que nos pueden angustiar, ¿no? Y no es tanto el perder la vida, no es una cuestión de supervivencia, ¿no? Y ese primer día conectamos con nuestro refugio, con ese lugar que solo depende de nosotros, que no depende de nada externo, que está siempre a nuestra disposición, que es un lugar de quietud, que es un lugar de más silencio, que es un lugar donde me siento segura y donde me puedo permitir explorar el no huir, ¿no? Porque hablábamos también de esta tendencia al escapismo, ¿no? De que somos huidores profesionales, ¿no? Que huimos ante cualquier incomodidad grande y pequeña, como el aburrimiento, como la impaciencia, como un picorcillo, como, ¿no? Siempre estamos intentando deshacernos de lo incómodo y veíamos que este automatismo en realidad nos aleja del bienestar y nos debilita interiormente, ¿no? Entonces el conectar con el refugio nos permite dejar de huir, nos permite, uno, descansar y dos, explorar cómo es el quedarse con lo que está vivo en mí en este momento, ¿no? Y veíamos que además este refugio tiene unas características maravillosas, que es que se fortalece, es decir, se hace más refugio a medida que se visita. Cuanto más voy al refugio, cuanto más lo visito, más refugio se vuelve, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esto fue en la clase 1, ¿no? Ayer hablábamos de la importancia de la atención. Hablábamos de que la atención es el tesoro
más valioso que tenemos, ¿no? Y que deberíamos de elegir con mucha más conciencia e inteligencia dónde lo posamos, dónde dejamos que vaya nuestra atención, porque allá donde va nuestra atención vamos nosotros, va todo lo que somos, va nuestra energía, va nuestra intención, va nuestro cuidado, va nuestro... todo lo que tenemos va ahí, ¿no? De hecho, yo os decía que para mí no hay mucha diferencia entre atención y amor, porque es difícil defender que tú quieras a alguien o ames algo, pero no le prestes atención, ¿no? O sea, es como donde hay atención hay cuidado, hay entrega, ¿no? Entonces, y la atención es un recurso limitado. Entonces, os invitaba a eso, ¿no? A poner conciencia en dónde la posamos, en a quién se la entregamos, ¿no? Y hablábamos de que normalmente vivimos la vida, gran parte de la vida, gran parte del tiempo que estamos, la mitad o más de nuestra vida, en desatención, ¿no? Y hablábamos de la mente de mono, de este hábito de esta sensación en la que vivimos, ¿no? De estar siempre pululando entre el pasado y el futuro y sin recalar en el presente realmente, ¿no? O sea, hablamos de que la mayor parte del tiempo estamos ausentes, no estamos viviendo la vida donde está sucediendo, que es aquí y ahora, ¿no? Vivimos perdidos en recuerdos dolorosos del pasado o en fantasías que me asustan sobre el futuro, ¿no? Donde todo sale mal o donde las cosas no salen como a mí me gustaría. Y veíamos que estos paseos, ¿no? Que esta desatención, que esta mente de mono, que es el término budista, ¿no? Y que, bueno, en otras tradiciones se llama de otra forma, ¿no? Santa Teresa de Jesús lo llamaba la loca de la casta, ¿no? O sea, es este ir de un lado a otro sin orden ni concierto, ¿no? Tanto puedes estar en hace 10 años, como en hace 2 minutos, como en dentro de 3 años, como, ¿no? O sea, no hay límites, ¿no? Veíamos que estos viajes por el tiempo psicológico no son gratuitos, no son inocuos, en el sentido de que nos alejan del bienestar. ¿Por qué? Para empezar, porque la mente desatenta suele ir a lugares de dolor, ¿no? Sería menos trágico, aunque nos estaríamos perdiendo la vida igual, porque si no estoy aquí y ahora, es decir, en el presente, en el lugar donde sucede la vida, porque no sucede en ningún otro sitio, si no estoy aquí y ahora, me pierdo la vida, porque es este instante, y este instante, este, lo único que realmente tenemos. El después no existe, el ayer ya no está, ¿no? Entonces, si no estoy aquí y si no saboreo o hago por saborear cada momento que me toca vivir con consciencia y con intensidad, pues entonces la vida me pasa desapercibida, ¿no? Pero aparte de lo trágico que resulta perderse la propia vida, ¿no? Existe otro motivo, y es que pues que cuando la mente está desatenta suele ir a lugares de dolor, ¿no? A momentos donde me sentí mal, donde me hicieron algo, o así lo interpreto yo, donde sufrí, a momentos que duelen, ¿no? Y hablábamos de que el cuerpo no entiende de pasado y futuro, no entiende de tiempo psicológico, el cuerpo solo está aquí y ahora, ¿no? Entonces, cuando yo recuerdo algo o imagino algo y me fundo con ese recuerdo o esa fantasía, es decir, me la creo, la revivo, mi cuerpo reacciona como si eso estuviera sucediendo de verdad. Es decir, genera cortisol, adrenalina, todo tipo de sustancias que en realidad, bueno, no me aportan nada, ¿no? O sea, es como si estuviera como si estuviera volviendo a suceder para mi cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier experiencia dolorosa pasó una vez, pero si yo la revivo, para mi cuerpo estoy sometiéndolo a esa experiencia N veces, ¿no? Entonces, qué importante es hacernos cada vez más dueños de nuestra atención, salir de esta ensoñación en la que vivimos tanto tiempo al día, ¿no? De esta mente desatenta, esta mente dispersa. Es importantísimo reducir nuestro nivel de dispersión en la vida. Por todo esto que hemos hablado, pero es que además hay más motivos que igual ayer no comenté, ¿no? Como que, por ejemplo, la cantidad de dispersión que tenemos en nuestra vida se asocia también a un mayor deterioro cognitivo, ¿no? A medida que nos vamos haciendo mayores y empezamos a perder
ciertas capacidades cognitivas, ¿no? Pues esa pérdida es mayor, es más acentuada o es más rápida en personas con mayor dispersión mental. Entonces, no, son tantos los argumentos, ¿no? Y no se trata de irnos a cero, no podemos, y además no tiene sentido. No se trata de eliminar la dispersión de nuestra vida. Eso no es posible y no hace falta porque, como todo, nada es 100% bueno ni 100% malo. La dispersión también tiene su utilidad, sobre todo en cuanto a creatividad, ¿no? Pero sí queremos reducir ese nivel de dispersión porque nos aleja del bienestar, ¿vale? ¿Y cómo lo reducimos? O sea, ¿cómo ayudamos a nuestra mente a volver al presente? Prestando atención a las sensaciones corporales, bien sea la sensación de la respiración, es decir, el movimiento de respirar en distintas partes de mi cuerpo, o bien sea cualquier otra sensación física que yo pueda sentir ahora, como por ejemplo mis pies en el suelo, como mis glúteos y mis muslos en la silla, o el roce de la ropa en mi piel, o cualquier otra que tú quieras, ¿no? Cuando tú llevas tu atención a lo que está sucediendo en tu cuerpo, estás presente. Porque tu cuerpo, así como la mente puede estar en cualquier momento, tu cuerpo solo está aquí y ahora, ¿sí? Entonces, estas pausas mindful que te invito a hacer, lo que persiguen es que salgas de ese automatismo, de ese piloto automático, de ir por la vida como en esa ensoñación, ¿no? Que además, por cierto, consume una cantidad de energía brutal, ¿no? Parece que no estamos haciendo nada, porque realmente no estamos haciendo nada de utilidad y la ensoñación además no es voluntaria, no es que estemos resolviendo un problema conscientemente o consume muchísima energía, muchísima. Entonces, gran parte del cansancio que experimentamos tiene que ver con esa dispersión mental. Si podemos reducir la dispersión mental, voy a reducir mi perturbación emocional, es decir, mi malestar emocional, voy a aumentar mi productividad porque voy a estar con la atención más focalizada, voy a perder menos el tiempo y voy a disfrutar más de la vida y voy a gestionar mejor mi energía. No me voy a agotar tan fácilmente. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Rosana dice, muy bien explicado. Muchas gracias. Buenas, Claudia. Bienvenida. Qué alegría verte. Bueno. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Interrumpir esa tendencia que tenemos a la ensoñación y volver al presente. Y por eso son tan importantes las pausas mindful. ¿Sí? Bueno, alguien me preguntaba, aprovecho ahora, sobre la práctica, ¿no? Cuando estoy en el refugio, creo que era la pregunta, cuando estoy en el refugio, ¿puedo ponerme a pensar en las cosas de mi vida? ¿Puedo ponerme a, pues a dejar que la ensoñación entre en ese refugio? ¿Cuál pensáis que es la respuesta a esta pregunta después de todo lo que acabamos de explicar? Pues que lo mejor es que no, ¿no? O sea, lo mejor es que en el refugio precisamente estemos en presente, ¿no? O sea, o intentemos estar en presente. Siempre nos vamos a despistar, ¿eh? No es posible, y menos cuando estamos empezando a meditar, pasar largos periodos de tiempo en atención plena, porque la mente es una escapista. Y si observamos con todo el amor del mundo, no, me estáis diciendo, eso es, no, es que me llegan vuestras respuestas como bastante más tarde de lo que yo hago la pregunta. Pero bueno, gracias. Decía esto, ¿no? O sea, decía que lo ideal es no permitir la ensoñación en el refugio. Lo que queremos en el refugio es estar presentes, darnos cuenta de lo que está pasando aquí y ahora. Y si aparece un pensamiento, me doy cuenta. Digo, fíjate, un pensamiento. Igual que si me llega un sonido o aparece una sensación física o una emoción, lo que sea que aparezca es bienvenido. Pero yo no me fundo con eso. Yo soy quien lo experimenta. El refugio es el espacio en el que esto tiene permiso para suceder. Pero yo no me... vamos a intentar no dejarnos llevar por el pensamiento. No meternos en la historieta,
¿no? No entrar en esa ensoñación donde ya me he olvidado del refugio y me he olvidado de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar realmente? Que vamos a ir a la ensoñación. O sea, va a haber momentos en los que de repente digo, uy, pues si yo me fui ya del refugio, ¿no? Pero ese momento en el que te das cuenta de que te has ido, ahí está el oro molido. Porque ahí es donde aparece la posibilidad de volver. O sea, tú cuando te das cuenta de que te has despistado, ya no estás despistada, ya estás de vuelta, ¿sí? Y entonces, eso es lo que... ahí se produce el verdadero ejercicio, cuando tú vuelves. Por eso es importantísimo otra cosa, que cuando te das cuenta de que te has despistado, no te enfades contigo ni te reproches absolutamente nada, porque tú no has elegido marcharte, ¿vale? Y además sucede una cosa muy curiosa, y es que imagínatelo como los vigilantes que tienes dentro de tu cerebro, que de repente te ayudan y te dicen, ¡hey, que te has despistado! ¿No? Si tú vuelves con amabilidad, la parte de tu cerebro encargada de darse cuenta de que se ha despistado, de que te has despistado, va a querer avisarte más veces. Si la tratas bien, si dices, ¿no? Si cuando te das cuenta de que te has despistado, dices, uy, qué bien que me he dado cuenta, gracias, y regreso, ahí estás motivando a la parte de tu cerebro que vigila el que te despistes a que trabaje más. ¿Sí? Entonces, por favor, desterramos el ¡ay! Ya me despista otra vez, porque eso no vale para nada. Y encima estás yendo en tu contra, en tu propia contra. ¿Claro esto? Chris Caufel dice, me encanta escucharte, gracias, pero qué difícil es la práctica. Mi mente siempre se va. Tu mente y la de todo hijo de vecino. Mi mente se va 250 millones de veces. Pero es que si no se fuera, no necesitaríamos entrenarla. ¿Entendemos esto? Que necesitamos un entrenamiento mental porque la mente se va y que incluso en los meditadores más experimentados la mente se va. Igual, claro, se va menos veces, cuanto más experimentado, cuanto más tiempo de práctica tengas, pues antes te das cuenta de que te has ido y más tiempo puedes permanecer seguido en el presente. Pero si las mentes no se fueran, si no tuviéramos esa tendencia a la ensoñación, no necesitaríamos entrenar la mente. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, pensad en la desatención, en este momento en el que me doy cuenta de que me he ido, como si estuvieras en el gimnasio levantando una pesa. Si la pesa que tú estás levantando es tan fácil levantarla que no te ofrece resistencia, es decir, que no te cuesta ningún trabajo, ¿qué ejercicio haces? No haces ninguno. Entonces, es el momento en el que se va y tú te das cuenta y regresas cuando estás realmente entrenándote. Si estuvieras aquí todo el rato, pues el entrenamiento atencional no sería el mismo. ¿Sí? Bueno, genial. Pues vamos a hablar de los pensamientos. Luego, si tenéis más dudas, bueno, voy a leer aquí a ver. Bueno, dice Pili, me cuesta entender lo del refugio. El refugio es un espacio interno, ¿vale? El refugio es un espacio interno que a veces nos ayuda a imaginar como un lugar que a veces puede ser un lugar que tengamos reconocido o vivido, ¿no? Del pasado. Es decir, pues yo a veces, mi refugio es el prado de la casa de mis abuelos. En un día de sol yo me siento ahí, huelo a prado, huelo a, no sé, ¿no? Y para mí eso es un refugio. Entonces hay veces que me apareces y yo voy ahí. Otras veces, yo siempre he experimentado a lo largo de mi vida, no sé por qué, pues porque crecí en Mallorca y pasé mucho tiempo dentro del agua, una sensación muy especial cuando yo, estando en la mar, soltaba el aire y me dejaba caer al fondo de la arena, ¿no? En el agua, ¿no? Y me quedaba como sentada ahí abajo. Siempre lo he pensado como un lugar de muchísima paz, lo he sentido yo así, ¿no? Entonces hay muchas veces que cuando vas cayendo a un lugar así como más silencioso, de más quietud, de más paz, un lugar más íntimo, más tu sitio, pues a mí a veces me aparece esa imagen. Para otras personas es un lugar absolutamente oscuro, una habitación oscura o un lugar que no tiene límites, muy blanco,
¿no? O sea, no importa. El refugio es un lugar interior al que tú accedes soltando tensión, soltando lo que no necesitas, dejándote, conectando con esa fuerza de la gravedad que tira de ti hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Y si no aparece el refugio, tampoco pasa nada, ¿vale? Si no hay ningún lugar, no pasa nada. Simplemente conecta con el peso de tu cuerpo en la silla, con las sensaciones que estás experimentando en este momento, ¿no? Si no te ayuda lo del refugio, pues no lo cojas y sigue con el resto de lo que es la práctica, ¿no? De hecho, muchas veces yo durante la práctica no pronuncio ni siquiera la palabra refugio, ¿vale? Espero que esto te ayude, Pili. Bueno, pensamientos. Qué tema, ¿eh? ¿Cómo pueden con nosotros los pensamientos? Bueno, ¿sabéis cuántos pensamientos, no vale los que ya habéis hecho este curso más veces, los que sois nuevos, cuántos pensamientos creéis que tenemos al cabo del día más o menos? ¿Cuántos pensamientos creéis que, ponerme por ahí el número, que puede pasar, que de media, más o menos un ser humano medio puede tener? Luego os voy a contar qué es lo que dicen los neurocientíficos, ¿no? A ver, la sensación de estar dentro de una burbuja, perfecto. Señorita Benítez dice que es de Menorca. ¡Ah, qué guay! Ahí vive mi hermano. ¡Qué sitio más maravilloso! Manuel dice 500. Cuquina que no se pueden contar. Silvia en YouTube dice también 500. Asun ni se atreve, dice un montón. Ángel dice 70.000. Bueno, pues ¿sabéis cuántos? 60.000, dicen, más o menos, ¿no? Ahora hay quien dice, otros neurocientíficos, ¿no? Que bueno, que igual no son 60.000, que son 30.000, pero bueno, la diferencia no debe de ser tanto en cuanto, debe de estar en lo que se considera un pensamiento, ¿no? En que se consideren como unidades más complejas un pensamiento, ¿no? Pero bueno, imaginemos que son entre 30 y 60. Eso son una barbaridad absoluta, ¿no os parece? Una barbaridad absoluta. 60.000 pensamientos o 30.000 pensamientos al cabo de un solo día, ¿no? Y es que desde que nos levantamos, si lo pensamos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, tenemos como una especie de radio puesta, ¿no? Y esta radio a veces ni siquiera le prestamos atención, pero está ahí sonando, ¿no? Nos decimos cosas, sobre todo cuando estamos así en piloto automático en ensoñación, vamos comentando, ¿no? Es ahí como una radio, un ruido tremendo, ¿no? Bueno, pues dicen los expertos que de estos 60.000 pensamientos, la mitad es puro ruido. O sea, es como ruido mental, ¿no? Que tiene mucho que ver, ya os digo, con esta mente de mono. De la otra mitad, el 30%, de la mitad que no es ruido, el 30% son pensamientos en los que nos dedicamos a pelearnos con la realidad, a quejarnos, a decir esto no debería ser así, esta persona no debería haber actuado de esta forma, yo debería de ser distinta, yo tendría que haber hecho esto de otra manera, esto no puede ser, esto no funciona, incorrecto, mal, a pelearnos con la realidad. Y solo el 20% de todos esos 60.000 pensamientos son pensamientos que construyen, que te ayudan a sentirte bien, que te ayudan a crear cosas, a conseguir objetivos. ¡Ostras! ¿No? O sea, solo el 20% de todos esos contenidos mentales, ¿no? No sé qué os parece esto, pero yo cuando lo aprendí, pues la verdad es que aluciné. Y la cosa es que no nos damos cuenta ni de la mitad de lo que pasa por nuestra cabeza, ¿no? No somos conscientes de muchísimas de las cosas que pensamos. Muchas veces algunas personas dicen, no, pero si es que yo, jolín, me dio ansiedad y es que yo no estaba pensando en nada. Es que muchas veces no sabemos ni lo que está pasando por nuestra cabeza. Por eso es tan importante empezar a poner conciencia en qué pasa por mi cabeza, ¿no? Tener esta intención de ser más conscientes, ¿no? De estar mucho menos en automático, ¿no? O sea, al final mucho trata de esto.
Entonces, nosotros... otra cosa. Yo, por ejemplo, muchas veces, a ver si os pasa, me encuentro, las personas con las que trabajo, sobre todo uno a uno, que muchas personas, y lo identifico en mí también, a veces sentimos culpa por pensar determinadas cosas, ¿no? O sea, hay pensamientos que tengo y que digo, ¡oh, Dios mío, ¿cómo puedo pensar esto, no? Y me siento mal. Y mucha gente tiene ansiedad relacionada con la culpa que le generan sus propios pensamientos, ¿no? Incluido el yo no tengo motivos para sentir ansiedad porque en mi vida va todo bien, con los problemas que tiene la gente, y yo es que encima, como si tuviera yo poco, o como si tuviera yo algún problema, ¿no? Y entonces siento culpa por pensar determinadas cosas o por sentir determinadas cosas, ¿no? Y yo os pregunto, ¿a vosotros los pensamientos os piden permiso para aparecer? Es decir, ¿elegís lo que pensáis? Porque yo no. La respuesta es no. ¿No? O sea, a ti un pensamiento, por la mañana no aparece una parte de ti y te dice, hola, ¿ya qué quieres pensar hoy? ¿Qué pensamos hoy? ¿Qué te apetece de este menú? No. Los pensamientos aparecen, ¿no? O sea, yo no los elijo. Entonces, si yo no elijo mis pensamientos y simplemente son como burbujas que aparecen, ¿por qué me tengo que responsabilizar de ellos? No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no soy yo, mis pensamientos no los elijo yo, no los pido yo, no los llamo yo, entonces, ¿por qué me voy a sentir culpable, no? No tiene ningún sentido. Entonces, primer toma de conciencia, ¿no?, que me gustaría proponer es esto. Puedo dejar, tengo absoluto permiso y legitimidad para dejar de sentirme responsable de los pensamientos que pasan por mi cabeza, porque yo no los elijo, ¿no? Y es que los pensamientos muchas veces tienen mucho poder, ¿no? O sea, bueno, no lo tienen, se lo damos, ¿no? Se lo damos nosotros el poder. ¿Y por qué se lo damos? ¿Cómo le damos este poder, no? Y tienen mucho poder porque, no sé de vosotros, pero yo, por ejemplo, a mí, los pensamientos ha habido veces que me han amargado el día, ¿no? O sea, de pensar algo, pero bueno, yo me he cogido hasta grandes cabreos con cosas que he pensado que sabía que no eran verdad y aún así me cabrea y me he quedado enfadada o molesta o con cierta sensación así y tal durante el resto del día. Entonces, ¿por qué tienen tanto poder los pensamientos? Es una de las primeras cosas que necesitamos comprender. En primer lugar, porque nos los creemos. Porque les otorgamos veracidad por el mero hecho de pensarlos, ¿no? Parece que si yo pienso algo, tiene muchas probabilidades, o a veces ni siquiera me planteo que pueda no ser verdad, ¿no? ¿Os acordáis lo que comentábamos ayer de confundir mis pensamientos con la realidad? Pues cuando estamos en automático esto es lo que sucede de forma más habitual, ¿no? A ver, Y pensad una cosa, si tenemos 60.000 o 30.000 pensamientos al cabo del día, ¿van a ser todos verdad? Imposible. Yo misma, a poco que preste atención a lo que pienso, puedo pensar una cosa y la contraria en el mismo día varias veces. Y pueden pasar por mi cabeza lo que fácilmente se podría clasificar como majaderías, ¿no? Entonces, el hecho de que yo piense algo no implica en absoluto que ese algo sea verdad, ¿no? Entonces, o sea, por el mero hecho de pensar algo, no tenemos la obligación de creérnoslo. Tenemos libertad para no creernos nuestros pensamientos. Pero esta libertad requiere de cierta distancia, ¿no? De darme cuenta de que mi pensamiento y yo no somos lo mismo. Y este es el segundo motivo por el cual los pensamientos tienen tanto poder, o les damos nosotros tanto poder, porque nos identificamos con ellos. Porque pensamos que el pensamiento nos define, que el pensamiento y yo somos lo mismo, entonces que si lo que pienso no es cierto, entonces yo estoy equivocada. Y ahí tenemos un barullo muy grande. Un pensamiento son solo burbujas. Y hay distancias entre esa burbuja y yo, y no estoy obligada a creérmelo. Es más, tiene muchísimas probabilidades de no ser cierto el pensamiento, ¿no? Y hay una cosa de la que no nos damos cuenta muchas veces, y por eso no nos identificamos,
nosotros no vemos la realidad tal y como es, aunque pensemos que sí. Vemos la realidad a través de unas gafas. Llevamos me las quito porque se refleja en la luz de esta, ¿no? Es como si lleváramos unas gafas de un color, ¿no? Como si, de hecho, en los últimos, ahora lo que se dice, ¿no?, en la neurociencia es que ya no solo es que veamos la realidad filtrada por unas gafas, sino que lo que nosotros percibimos con la realidad tiene mucho más que ver con un simulador, es decir, con realidad virtual, donde yo proyecto lo que hay aquí dentro y cojo unos datitos de fuera, cojo unos estímulos de fuera y me hago yo mi propia cocina, ¿no? Y pienso que eso es la realidad, es decir, fijaros, ¿no?, como una proyección interna, mucho más que mi acceso a la realidad sea de verdad, ¿no? O sea, hay mucha más distancia entre la realidad y lo que yo veo, y lo que yo pienso que es la realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué están hechas esas gafas? Ese filtro que me separa de la realidad. Pues está hecho de mis creencias, de lo que yo pienso, de mis valores, de mis experiencias pasadas, de mis heridas y de las conclusiones que saqué a partir de esas heridas, de mis necesidades no atendidas, ¿no? Todo eso es el color que yo le pongo a la realidad. Y todo eso determina cómo yo vivo la realidad y lo que me digo sobre ella. ¿Tiene sentido esto? Que estaba tocando el micrófono y que sonaba mucho, me decías aquí no, igual es el ruido del papel en YouTube, pero bueno, lo voy a quitar de ahí, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta de esto, de este filtro mental que tenemos, porque eso nos va a dar muchísima más libertad con respecto a nuestros pensamientos, ¿sí? Hay que pensar, espera, que no me quiero perder, a ver, que tengo aquí otra cosilla. Entonces, ese filtro mental, ¿no?, que está hecho también de nuestra educación, que se me había olvidado decirlo, ¿no?, de lo que yo aprendí que era lo adecuado, de lo que a mí se me dijo que era correcto, aceptable, deseable, bueno, ¿no? Porque convendréis conmigo en que muchas de las opiniones que yo tengo con respecto a las cosas no son opiniones elaboradas por mí, sino que las he adoptado, las he asumido de las personas adultos de referencia en mi vida, ¿no? O sea, las opiniones se van conformando y, bueno, en algunos casos yo pues no estoy de acuerdo y algunas creencias pues las evaluaré y las desterraré, pero otras muchas las he adoptado y las he asumido como propias, pero no lo son, ¿no? Entonces, mi filtro mental determina las etiquetas que yo le pongo, o sea, los adjetivos que yo coloco a lo que vivo, incluidos las experiencias internas, ¿vale? Pero también, ojo, mi filtro mental determina lo que ignoro, es decir, a lo que no le presto atención, lo que pienso que es irrelevante, lo que no es importante, es decir, lo que mi cerebro destierra, ¿no? No le presta la más mínima atención, ¿no? Y qué importante es esto, porque si decíamos ayer que donde pongo mi atención pongo todo mi ser, donde no pongo mi atención no estoy, pero no significa que no exista. No significa que no esté pasando y no significa que no sea importante. ¿Veis? Un poco, ¿no? Entonces, todo esto, mis creencias, lo que yo traigo de serie, mi programación, tiene un impacto enorme en lo que yo clasifico como bueno o malo, correcto o incorrecto, valioso o insignificante, deseable o rechazable, ¿no? Y entonces, la etiqueta que yo le coloco a las cosas determina cómo vivo las cosas, ¿no? Entonces, cuando me aparece un pensamiento de esto no, o esto sí, o esto mal, o esto... No es que esto sea mal, no es que esto bien, no, es cómo yo lo etiqueto, cómo yo lo percibo, ¿no? Y cuando no soy consciente de estos pensamientos, cuando no soy consciente de que en realidad hay este filtro mental, pues estoy abocada a comportarme de determinada manera o a vivir las cosas de determinada forma. Pero cuando me doy cuenta de que hay una distancia entre mis pensamientos y yo, que lo que yo me digo sobre la realidad no es la realidad misma, que hay más opciones,
ahí se abre la libertad. No sé si me estoy complicando mucho o se está entendiendo lo que os quiero transmitir. Decidme un poco, por favor. Entonces, mindfulness nos ayuda a darnos cuenta de esto, de estos mecanismos, ¿no? De cuando yo le he puesto una etiqueta determinada a algo y por eso lo estoy viviendo de esa manera, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, pensás, lo que yo... ¿Se entiende perfectamente, Sonieta? Ok. Gracias. Lo que yo clasifico como terrible, ¿no? Si hablamos de pensamientos catastróficos y todo eso, yo lo clasifico como terrible, ¿por qué? ¿Sí? O sea, eso es una pregunta interesante a hacerse, ¿no? O sea, cuando... Y voy a utilizarme a mí misma para esto, ¿no? Por ejemplo, los pensamientos catastróficos que yo tenía, ¿no? Cuando tenía esto, siempre tenían que ver con desgracias familiares, es decir, las personas importantes de mi vida, mi familia, pues les pasaba algo horroroso que siempre acababa en la muerte, ¿no? Digamos. Entonces, cuando uno clasifica la muerte o la manera en la que nos relacionamos con ello, sin meternos aquí mucho, muchas veces nos relacionamos con la muerte, que es tan parte de la vida como la vida, ¿no? Quiero decir, la muerte es parte de la vida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues la tenemos tan... Intentamos ignorarla, es tema tabú y todo eso condiciona la manera en la que nos relacionamos con algo tan de la vida, ¿no? Pero bueno, cuando yo clasifico algo como tragedia, la manera en la que me relaciono con eso va a estar condicionada de una forma concreta, ¿no? Entonces, si yo pienso que alguien, por ejemplo, se muera o fallezca o que pase determinado suceso, ¿no? Que da igual, para algunas personas es que tienen un miedo tremendo a perder el trabajo, porque entonces si pierden el trabajo, entonces sus hijos no van a poder estudiar donde a él le gustaría o a ella le gustaría, y entonces van a ser unos infelices y entonces no van a tener oportunidades y entonces, ¿no? ¿Cómo voy yo hilando, no? Pero todo eso se vive así, ¿por qué? Porque le hemos puesto la etiqueta de terrible, ¿no? ¿Y por qué le hemos puesto esa etiqueta? Pues en mi caso, por ejemplo, pues porque yo siempre entendí, ¿no? O sea, porque yo lo que viví tenía que ver con que la vida tiene que durar hasta los 90 años. Y si se acaba antes, es un error. Es un error, es una tragedia, no debería pasar. Fijaros en esta frase, es contra natura que los padres sobrevivan a los hijos. ¿Cómo va a ser contra natura? ¿Quién dice que la duración adecuada de una vida es 90 años? ¿Dónde está escrito eso? ¿No? Pero si partimos de esa base y no nos damos cuenta de qué creencias o qué asunciones o qué dogmas o qué hacen que nosotros coloquemos una etiqueta a algo, no nos damos cuenta de que la experiencia que tenemos de ese algo o de la imaginación de ese algo es así por eso en gran medida. Entonces, obviamente que el fallecimiento de un familiar es una experiencia que no deseamos en ningún caso, ¿no? Y que es una experiencia muy dolorosa y que es una experiencia que preferiría no vivir, ¿no? Pero eso es distinto a terrible o insoportable o, ¿no? Muchas veces no somos conscientes tampoco de nuestras capacidades para hacer duelos, de nuestras capacidades para... No sé, ¿no? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Es muy importante darnos cuenta de qué adjetivos colocamos a las cosas que tememos y a las cosas que deseamos también, porque las etiquetas en positivo, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? A ver, que voy a leeros un... Capacidad social. O no lo voy a poder superar. Esa es otra cosa que me digo, ¿no? Es fácil, claro. Si esto sucede, yo no lo voy a poder superar. ¿Quién lo dice esto? ¿Por qué?
¿Acaso no tienes tú la capacidad de hacer duelos? Es una capacidad que tú como ser humano tienes. ¿Acaso no eres tú capaz de sentir dolor? Sí, eres capaz. ¿Acaso no eres capaz de pedir ayuda? Sí, eres capaz. ¿No? O sea, venimos con ciertas capacidades y recursos de serie. Y además podemos aprender recursos nuevos que nos ayuden a vivir la vida mejor. Entonces, ¿no? O sea, pero lo que yo me digo condiciona el cómo lo vivo. Y si no caigo en la cuenta de que no es que sea la realidad esto que me digo, sino que es solo lo que me digo, pues no tengo libertad para ver las cosas de otra manera. O para, ¿no? Bueno, vamos a ir a... Madre mía, lo que me extiendo. Bueno, segundo temazo, las preocupaciones. Las preocupaciones, que es uno de nuestros pensamientos favoritos, ¿no? Y nos preocupamos por todo, ¿no? O sea, es casi como un vicio, ¿no? El preocuparse es como ya, no sé, una inercia, ¿no? Que nos conduce, pues bueno, pues a lugares de menos salud, ¿no? Porque no hay, en realidad es muy distinto el preocuparse del ocuparse de las cosas, ¿no? Y, no sé si me da tiempo, porque ya voy muy justa, pero la preocupación tiene mucho de escapismo, puede tener mucho de escapismo también, ¿no? De intentar no sentir determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, es importante que nos demos cuenta de que nos preocupamos casi pues, por un montón de cosas, ¿no? Nos preocupamos por la salud, por el trabajo, nos preocupamos por que no nos rechacen, por no quedarnos solos, por la muerte, no sé, todo lo que es la vida, pues puede ser objeto de preocupación si nos lo proponemos, ¿no? Pero ojo, rizando el rizo, podemos llegar a preocuparnos porque no nos preocupamos. O sea, yo, bueno, lo veo en las sesiones individuales, siempre intento que nos demos cuenta, ¿no? De que eso pasa. Y yo me acuerdo de que una vez, hace muchos años en terapia, ¿no? Cuando yo empecé a salir con un chico, bueno, estaba muy enamorada, ¿no? Y justo, bueno, pues yo estaba en terapia ahí. En ese momento, por la ansiedad. Y claro, empecé a sorprenderme porque yo en esta tendencia a los pensamientos catastrofistas que tenía, pues bueno, me preocupaba por todo el mundo al que quería muchísimo, ¿no? Si alguien cogía un coche, yo me preocupaba. Si alguien hacía algo fuera de lo mínimamente que yo considerara seguro, pues yo no descansaba hasta no saber que la persona había vuelto sana y salva o cualquier otra cosa, ¿no? Y sin embargo, con este chaval, ¿no? Con el que yo estaba saliendo, pues y al que yo quería mucho, yo no me preocupaba por si llegaba a casa bien después de que hubiéramos quedado, ¿no? Y entonces me acuerdo que se lo comenté al psicólogo, ¿no? Y le dije, ¿será que no lo quiero? ¿Será que no lo quiero tanto como pienso? Porque si no me preocupo, ¿no? Fijaros, qué asociación. Me preocupo porque te quiero. Entonces, si no me preocupo, ¿será que no te quiero? ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Me preocupo porque te quiero, como si fueran inseparables. No, no. Yo, porque te quiero, te cuido. Porque te quiero, te pienso. Porque te quiero, me ocupo de lo que puedo. Pero no necesariamente me tengo que preocupar, que no sirve de nada, ¿no? Y bueno, pero la respuesta, lo que quería deciros con la anécdota es que a mi pregunta de ¿será que no lo quiero? O que no lo quiero tanto como pienso, el psicólogo me contestó, igual es que lo quieres bien, ¿no? En vez de mal, ¿no? Con esa asociación tan poco sana, ¿no? Que yo tenía hecho que tenía con el amor y la preocupación. Bueno, entonces es importante saber que en un estudio de la Universidad de Cornell en Nueva York sobre la preocupación, los datos son datos, pero nos ayudan mucho. Hay partes de nosotras que agradecen los datos. Se dieron cuenta que el 85% de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. El 85% de las cosas por las que nos preocupamos. ¿Cuánta energía, cuántos desvelos, cuánto sufrimiento? Para nada, ¿no? Y ojo, del 15% que sí sucede, las personas a las que sí les sucedió eso por lo que se preocupaban,
pues de ese 15%, el 75% de ellas dijeron que habían manejado la situación mucho mejor de lo que esperaban y que encima habían obtenido aprendizajes que mereció la pena sacar, ¿no? Fijaros. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿No? O sea, vamos a intentar entendernos, ¿no? El primer paso siempre es comprendernos. Y para explicar esto, os voy a invitar a remontarnos. Os llevo varios días, ¿no?, diciendo que nuestro cerebro tiene mucho más tiempo del que pensamos, ¿no? Entonces vamos a remontarnos a nuestros antepasados homínidos, a los Australopithecus, que vivían en la sabana africana hace 3-4 millones de años. Vamos a pensar que ellos, o sea, vamos a darnos cuenta de que esa especie de la que nosotros descendemos sobrevivió cuando otras especies muy parecidas no lo consiguieron y estaban expuestos a los mismos peligros, a las mismas amenazas, a las mismas fieras, a las mismas hambrunas, a la misma intemperie, ¿no? ¿Por qué los Australopithecus sobrevivieron y otras especies no? Pues, entre otras cosas, porque su cerebro, que es muy parecido al nuestro, mucho más de lo que pensamos, desarrolló la capacidad de grabar experiencias negativas y proyectarlas en el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imaginémonos un Australopithecus, ¿no?, que tiene sed y entonces se acerca a un laguito a beber. Y así, mientras se está agachando para beber agua, ve ahí a cierta distancia una sombra sospechosa, que no sabe lo que es. Podría ser un león o podría no ser nada, ¿no? Como ella tiene un instinto de supervivencia programado para ayudarle a sobrevivir, precisamente, pues ¿qué pensáis que va a pensar? En esta situación podría cometer dos tipos de errores. Podría pensar que es un león, o sea, dar por hecho que es un león y salir corriendo, ataque de ansiedad de por medio, y que luego sea una piedra, no sea nada. Segundo error que podría cometer, decir, seguro que no es nada, y que luego fuera un león y adiós la Australopithecus, ¿no? Entonces, puesto que tenemos un instinto de supervivencia potente, ¿qué error pensáis que su cerebro le va a invitar a cometer? Pues ponerse en lo peor, es decir, pensar que va a ser un león. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mal? Es un mal menor. Ella se lleva un susto, sale corriendo, pero sigue viva, procrea, su línea genética continúa, ¿no? Y todo bien. Sin embargo, si cae en el error de dar por hecho de que no es nada y que luego es un león, pues adiós Australopithecus, y ya ni continúa la línea genética ni nada, ¿no? Entonces es importante que veamos que este mecanismo del cerebro de ponerse en lo peor motiva la supervivencia y que nos demos cuenta de que tenemos mentes expertas en ponerse en lo peor por defecto, ¿no? O sea, hemos desarrollado mentes especializadas en coger la opción menos favorable, porque en su momento tenía sentido para sobrevivir. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasa? Que como hoy en día ya no estamos expuestos, afortunadamente, a semejantes peligros todos los días, pues es tener este mecanismo tan activado de ponerse en lo peor por sistema, nos aleja de la felicidad, en realidad, ¿no? Y poca supervivencia emocional nos da, ¿no? Entonces, ¿se entiende esto? O sea, que la preocupación tiene un sentido, nos quiere cuidar, pero al mismo tiempo nos aleja del bienestar, ¿no? Entonces, por eso nos preocupamos tanto, porque hay ese mecanismo encargado en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, bueno, eso es, o sea, la preocupación que es imaginar las opciones que pueden pasar y elegir automáticamente la peor, ¿no? O sea, la peor opción. Entonces, es importante entender que esta preocupación es un pensamiento más, por lo tanto no tiene por qué no real, ¿no? O sea, no hay más probabilidades por el mero hecho de pensarlo, de que eso suceda, que no.
Y sabemos que, bueno, pues que tenemos esa tendencia por este motivo, ¿no? Porque la mente está programada para la supervivencia, o una parte muy potente de la mente está programada para la supervivencia, no para la felicidad. Entonces somos nosotros los que tenemos que encargarnos de contrarrestar, de compensar, de actualizar este sistema para que nos ayude, para que nuestro cerebro nos ayude a ser más felices y no trabaje en nuestra contra. ¿Sí? Bueno, la frase de hoy, perdonadme que me estoy enrollando hoy un montón. A lo que te resistes, persiste. Esa es la frase de hoy. Esta frase no es mía, es de Jung. Pero me encanta porque para el trabajo con los pensamientos es, para mi gusto, exactamente lo que hay que hacer, igual que con otras cosas, ¿eh? Pero bueno, luego tendrá más sentido. Hablábamos antes de que no elegimos los pensamientos, pero de que sí elegimos qué pensamientos alimentar, ¿no? ¿Y cómo alimentamos un pensamiento? Bueno, pues por ejemplo, resistiéndonos a pensarlo. Es decir, si yo, cuando aparece un pensamiento que no me gusta, intento expulsarlo, intento deshacerme de él, intento sustituirlo, engañarme con que no estoy pensando esto. En realidad, ¿cuántas veces me ayuda esto? Desde mi punto de vista personal y profesional, como mucho, puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Puede que en este momento consiga desviarlo y desviar mi atención hacia otro lado, pero en realidad le estoy echando gasolina. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a una parte de mí que este pensamiento es malo, que este pensamiento es peligroso, que este pensamiento es negativo, ¿no? Y recordad que tenemos una parte de nosotros encargada de luchar contra lo negativo. ¿Y cómo lucha contra...? O sea, una parte de nosotros que su trabajo es que no ignoremos los peligros, ¿no? Entonces, si yo clasifico un pensamiento como peligroso, como indeseable, me lo va a traer con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza cada vez, porque le he dicho precisamente que es peligroso, ¿no? Entonces, rechazar un pensamiento, resistirme a él, en realidad es echarle gasolina. Y así lo estoy alimentando sin querer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho esto por error? ¿Cuántas veces hemos usado esta estrategia para gestionar los pensamientos sin darnos cuenta de que nos estábamos haciendo mucho más daño, de que nos estábamos complicando la vida mucho más, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de que, mi pensamiento no soy yo, ¿vale? De que el pensamiento en sí mismo no tiene ningún poder, ¿no? O sea, el poder se lo doy yo poniéndole una etiqueta, ¿no? El pensamiento es como una burbuja que aparece en mi campo de conciencia. Y podemos relacionarnos con esos pensamientos de otra manera. Tenemos la capacidad de colocarnos en el observador de nuestra experiencia. Es decir, de simplemente darme cuenta de que aparece un pensamiento que no soy yo y que no me responsabilizo de él y que ya sé además que no tiene por qué ser en absoluto verdadero ni real, ¿no? Es simplemente como una burbuja que aparece por ahí, ¿no? Solo un pensamiento. Y puedo hacer exactamente igual que con el resto de cosas que aparecen en mi experiencia, con una sensación física, con un sonido, darme cuenta de que aparece, es decir, percibirlo y permitirlo. No tengo nada que luchar contra ello, no tengo que cambiar nada, no tengo que resistirme a nada, no tengo que corregir nada. Es solo un pensamiento. Y es así como le quito el poder. ¿Sí? Entonces, esto está muy bien decirlo, pero vamos a experimentarlo, porque mindfulness es experiencia, ¿vale? Entonces, la práctica de hoy, la práctica que os propongo hoy, tiene que ver con esto, ¿no? Con dedicar unos instantes a observar los contenidos mentales, sin hacer nada al respecto, ¿vale? Bueno. Cristina, que te entra calma y ganas de llorar, bueno, pues está bien. A veces porque es que, jolín, los pensamientos nos han traído mucho sufrimiento y yo de verdad que conozco de lo que hablo, ¿no? O sea, a mí los pensamientos, hasta que yo aprendí a relacionarme con ellos así, a mí me encogían el cuerpo. Me encogían el cuerpo.
yo sentía como que me estrujaban por dentro, ¿no? O sea, me martirizaban. Y aprender a hacer esto así, o sea, es una liberación enorme. Porque yo ya no me siento responsable de lo que pienso. Yo no le doy veracidad a cualquier historieta que yo me pueda contar, ¿no? Entonces, es posible, de verdad que es posible. No es que yo haya conseguido algo rarísimo. Esto se consigue con la práctica, ¿vale? Y obviamente siempre hay pensamientos que se te enganchan y tal, pero es otro nivel, ¿no? Entonces, me alegra que puedas vislumbrar, intuyo yo que es eso lo que estás pasando, una realidad distinta de vivir tus pensamientos, ¿no? O de relacionarte con los pensamientos. Bueno, pues vamos a colocarnos o a ir sentándonos en el lugar que hayamos elegido para practicar. Cierra la puerta si no lo has hecho, búscate un lugar donde puedas estar cómodo, cómoda, tranquilo. Si lo necesitas, tápate, porque a veces al hacer las prácticas nos baja la temperatura, ¿no? Uy, me cachis, vaya leche, es que le estoy dando a la cámara de YouTube, perdonad. Y bueno, pues dedícate unos instantes a buscar una postura que te permita estar cómodo, cómoda y a veces atenta, o sea, cómodo y atento, es que acabo de leer ahí una frase y me despista, perdón. Apoya tus pies en el suelo. Bueno, aprovecho antes de nada para decir que si es la primera vez que te conectas al curso, estas prácticas pueden no ser seguras en caso de que tengas enfermedades o que estés experimentando en este momento pues algo esquizoide, esquizofrenia o trastorno bipolar, ¿vale? Entonces, si es tu caso, es mejor que no hagas esta práctica, ¿vale? Que te pongas a hacer otra cosa, porque lo que queremos es hacer cosas que nos ayuden a estar bien y no nada que nos pueda complicar el momento en el que estamos, ¿vale? Entonces, simplemente, pues eso, colócate en una postura cómoda y atenta, procura que tu espalda esté un poquito erguida, pero sin tensión, a no ser que tengas dolores de espalda, en cuyo caso, colócate tú como tú te sientas bien. Procura que tus plantas de los pies estén bien apoyadas en el suelo, que tus hombros estén relajados y alejados de las orejas. Puedes dejar tus manos reposando cómodamente en tus muslos o en tus rodillas. Y yo te voy a invitar a que cierres los ojos, pero si no te sienta bien o no te sientes cómodo con los ojos cerrados, siempre puedes dejar la mirada entreabierta en algún punto del suelo sin mirar nada en concreto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues invita a tus ojos a cerrarse si lo sientes adecuado y comienza esta práctica regalándote unas respiraciones un poco más amplias, más lentas, más profundas. No va a haber campana hoy, no voy a marcar el inicio de la práctica porque creo que es por eso por lo que Instagram me bloqueó el vídeo. Así que vamos a simplemente entrar así en la meditación. Vamos a regalarnos unas respiraciones más amplias, más lentas, más profundas, que nos permitan romper parte de esa tensión interna acumulada del día, ayudar a nuestro cuerpo a soltar eso que ahora realmente no necesita. Y si te apetece, permítete unos suspiros, permítete unos que ayuden al cuerpo a soltar más tensión. Y poco a poco vas tomando conciencia de tu cuerpo sentado, ¿no? Date cuenta de la forma que tiene tu cuerpo en este momento, ¿no? Que es una forma muy concreta. Siente tus pies en el suelo, nota el contacto con el suelo, date cuenta de si ese contacto es igual de intenso en ambos pies o no, sin cambiar nada, tan solo te das cuenta. Observa si apoyas más la parte del talón o la parte de la almohadilla del pie, o la cara interna o la cara externa. Date cuenta de cómo se sienten tus pies en este momento. Si están cansados del día, si hay humedad, si hay un poco de hormigueo, de entumecimiento.
Ajá. Y poco a poco, vete trasladando el foco de tu atención a tus muslos y tus glúteos en la silla. Puedes sentir esos puntos donde el contacto entre tu cuerpo y la silla es muy intenso. Y no te digo que pienses en esos sitios, sino que realmente vayas ahí a sentirlos. Que te abras a ver cómo es ese contacto. Muy bien. Y si puedes, amplía un poco el foco de tu atención para que entre tu cuerpo entero. ¿Puedes sentir tu cuerpo por dentro? Sentir tu cuerpo aquí sentado, respirando. Seguramente puedas percibir algunas zonas más tensas, más molestas. Y ayudándote de la exhalación, mira a ver si puedes darle permiso a esas zonas para suavizarse. Es como si abrieras compuertas para que al exhalar saliera parte de esa tensión acumulada junto con el aire que abandona tu cuerpo. Y no exiges que las zonas se ablanden, simplemente se lo permites si ellas quieren. Es como que les das esa posibilidad. Muy bien. Y a medida que exhalas, dejas que el peso de tu cuerpo caiga un poco más en la silla. Es como si te hundieras cada vez un pelín más en la silla. Y tus pies casi como que entraran un poco en el suelo. Cada vez que exhalas, sueltas. Sueltas tu peso, lo entregas. Es como si te dejaras llevar por esa sutil y agradable fuerza de la gravedad que tira de ti como hacia el centro de la Tierra. Y te permites sentirte sostenida, sostenido por la silla que te sostiene. Y por el suelo bajo tus pies. Te sientes cada vez como más en contacto con la tierra, más arraigado, más arraigada. Y así poco a poco vas cayendo como a un lugar más profundo, de más quietud, de más silencio. No porque no haya ruidos. Sí, tú oyes ruidos, llegan a ti, pero no están exactamente donde estás tú. Y en este lugar te encuentras a gusto, cómoda. Es como que este lugar, sea el que sea, es como que se ilumina con tu presencia, como que se alegra de que lo visites, de que estés aquí. Y en este lugar recuerdas que no tienes absolutamente nada que conseguir, que no hay nada que tengas que arreglar, ni que cambiar, que no hay ningún lugar al que llegar, ya estás aquí, y que te puedes permitir descansar. Unos minutos, unos instantes de simplemente ser, estar aquí, respirando. Y ni siquiera haciendo ningún esfuerzo por respirar, porque es como si la respiración te respirara a ti. Exactamente que igual que el suelo te sostiene, la respiración te respira y tú te entregas a ella. Muy bien. Y puedes incluso dejarte mecer por este suave vaivén de la respiración. Es como si te acunara, como si te meciera. Permítete disfrutar unos instantes de este suave hincharse y deshincharse, de este agradable vaivén. Muy bien. Y aquí te puedes permitir observar. Observar cómo está tu cuerpo.
Y también cómo está tu mente. Imagínate que el espacio de tu cabeza fuera enorme, fuera mucho más ancho, ocupara mucho más espacio que el espacio real de tu cabeza. Que fuera un espacio casi como el cielo. Una bóveda celeste, azul, despejada, en la que aparecen nubes. Nubes que entran en tu campo de conciencia, se mueven y desaparecen y aparecen otras. Y esas nubes son tus pensamientos. Y tú no te subes en las nubes. Estás aquí sentada, sentado y simplemente observas que aparecen, los permites, se desarrollan y dejas que aparezca la siguiente nube, el siguiente pensamiento. ¿Puedes percibir algún pensamiento? Quédate aquí unos instantes esperando a que aparezca tu siguiente pensamiento. ¿Cuál será? ¿Cuál será tu siguiente pensamiento? ¿Un recuerdo? ¿Una fantasía? ¿Un plan? ¿Una imagen? Tú no haces nada, no fuerzas nada, ni tampoco evitas nada. Tú estás aquí, sentada, sentado, respirando. ¿Cuál será tu próximo pensamiento? Y si notas que tu mente se despista y se va a otro lugar, ya sabes que no pasa absolutamente nada. No estás haciendo nada mal. Eso es lo que la mente hace, marcharse. Tú, en cuanto te das cuenta, la traes de vuelta, amablemente, sin enfadarse contigo. La traes de vuelta a la sensación de la respiración en tu cuerpo, o la sensación de contacto con la superficie en la que estás. Y sigues observando, esperando a la siguiente nube. ¿Cuál será tu próximo pensamiento? Muy bien. Muy bien. Y para ir terminando esta práctica, te invito a regalarte unas respiraciones un poco más amplias, más lentas, más profundas. Y poco a poco comienzas a movilizar los dedos de las manos, de los pies, el cuello, los hombros, muy suavemente. Si tu cuerpo te pide estirarte, te estiras. Y a tu ritmo, sin ninguna prisa, vas abriendo los ojos. ¿Qué tal? Observa cómo te encuentras, cómo te sientes. Y cuéntame. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo es? Tranquila. Mira, Ceci dice que le produjo mucho calor esta práctica. Y Bichito y Paloma, o Palomas, no, Cristina, hablan de que aparece mareo. No es raro que al principio, cuando empezamos a practicar, sobre todo, por ejemplo, a algunas personas les pasa al cerrar los ojos, es como que pierden sensación de control y a veces eso genera un poco de mareo.
no pasa nada. No es un mareo muy grande, ¿no? Y además estamos sentados, no nos vamos a caer, ¿no? Entonces, no pasa nada, me parece mareo, pues es una experiencia más que experimento y permito, ¿vale? Y luego se va a ir, no pasa nada. Cuquina que se siente tranquila. ¿Te ha gustado, señorita Benítez? Cristina dice que ha ayudado debido a la liberación. Es que es mucha liberación cuando empezamos a darnos cuenta de estas cosas. De verdad, es verdad, es que es así. Cuando me doy cuenta, o sea, para mí el hecho de no tener que cambiar nada, ¿sabes? De no tener que arreglar nada, de no tener que luchar contra nada, de que puedo simplemente percibir y permitir, ¿sabes? Y hacer que todo quepa en este espacio que es mi consciencia, que es mi refugio, ¿no? Es que esto lo cambia todo. Es que esto lo cambia todo, de verdad. Y cambia mi relación conmigo, cambia mi experiencia de la vida, mi sensación de la vida, lo cambia todo. Así que te entiendo, Chris. Nuria dice, cuesta dejar de pensar y cortar los pensamientos intrusivos. Es que esa no ha sido en ningún momento la instrucción. O sea, precisamente estamos hablando de lo contrario, ¿no? Imagino que has llegado hace poco, ¿no? La sesión, pero la frase del día es precisamente a lo que te resistes, persiste. Yo aquí en algún momento he dicho no pienses en nada. En algún momento he dicho vacía tu mente de pensamientos o pon la mente en blanco. En ningún momento. Aquí los pensamientos están tan permitidos como cualquier otra parte de la experiencia, como los sonidos, las sensaciones físicas, las emociones. El pensamiento es una experiencia más y la percibo y la permito, ¿sí? Porque a lo que te resistes, persiste. Es decir, cuanto más te esfuerzas tú por deshacerte de algo, empujarlo fuera, rechazarlo, más fuerza le das. Entonces, no te resistas a la experiencia interna. No viene para quedarse. Todo llega, se desarrolla, cambia, sube, baja y se va. Si yo no interfiero. ¿Sí? ¿Te ha gustado el símil con las nubes, Reinat? Me alegro, a mí me gusta mucho ese símil también, lo utilizamos mucho los instructores de mindfulness. ¿Qué tal por aquí? Dice Paloma, yo no lo había hecho nunca y será porque tengo 3 niños pequeños, pero me siento tan bien y tranquila. Muy bien, me alegro. Me alegro. Conchi dice que hoy se sintió nerviosa, inquieta. El nerviosismo es otra experiencia permitida. ¿Sí? O sea, todo lo que sucede en este espacio está bien, lo percibo, me doy cuenta y lo permito. ¿Sí? Recordad que el objetivo aquí no es relajarse, no es nada de eso. No. O sea, es darme cuenta y permitir mi experiencia tal y como es. ¿Vale? Wendy dice que no. Hola, Wendy. Que ya sé quién eres. Que no quiere que termine la meditación. Laura dice que es su primera vez conmigo. ¿Y bien? ¡Qué maravilla! Calma. ¿Alguien se ha dormido? Bueno, el sueño puede... A ver, daros cuenta que son las 9:20 de la noche. Estamos haciendo este curso después de todo un día. La atención está dispersa. Si alguien se ha dormido, no pasa nada. Haz la práctica otra vez mañana, que tienes el vídeo disponible. Lo ideal es practicar cuando la mente está despierta, atenta, porque ahí podemos hacer un ejercicio más interesante que cuando ya estamos agotados y lo que pide el cuerpo y la mente es descanso, ¿no? Estamos pidiéndole mucho a nuestro cerebro ahora mismo. Entonces, si se duerme, pues se durmió. No pasa nada, es que necesito descansar. ¿Vale? Mejor que ayer, estupendo como siempre, mucho más relajada. Bueno, alguien dice más inestabilidad, está bien. No. Ana dice, ¿esto quedará grabado en YouTube para siempre? No. Esto está disponible 24 horas. Aprovecho para comentar porque hay mucha gente que me está diciendo, por favor, déjalo más tiempo. Todos los contenidos de este curso, o sea, daros cuenta de que es un curso muy potente. O sea, es un curso donde hay aquí, vamos, ¿no? Entonces, este curso va a formar parte de un bonus del curso avanzado, del que ya os hablaré por si alguno de vosotros está interesado en seguir en esto conmigo. Entonces, por eso cada vídeo de estos está disponible durante 24 horas nada más, ¿vale? Ahora, por ejemplo, voy a borrar el vídeo de ayer, tanto en YouTube como en
como en, como en Instagram. Y todo esto será parte de ese bonus del curso avanzado, ¿vale? ¿Qué más deciros? Ahora, a los que sois nuevos, meteros en el canal de Telegram. Tenéis la dirección tanto en la descripción de este vídeo en YouTube como en mi bio en Instagram, porque por ahí voy a mandar más materiales. Un PDF con los puntos más importantes de la sesión y una mini práctica para seguir entrenándonos hasta que nos volvamos a ver. Es decir, para que hagáis mañana por la mañana o mediodía en algún momento, ¿vale? De unos minutos nada más, como para salir del piloto automático, para enseñar a nuestro cerebro, a nuestro monito, a estar más tiempo en presente, para domarlo amablemente, con paciencia, pero con persistencia, ¿vale? Entonces, os voy a colgar ahora también la frase de la sesión, a lo que te resistes, persiste, para que me contéis ahí qué es lo que más os ha llamado la atención de esta clase, qué, no sé, tomas de conciencia se han producido, si es que se ha producido alguna, o cuál ha sido tu experiencia con la práctica, o qué dudas te han surgido que no han dado tiempo a resolver, a pesar de que es tardísimo ya. Y nada, solo recordarte que si compartes este vídeo la programación de la clase de mañana, por ejemplo, en tus stories, y me ayudas así a difundir esta herramienta y mi trabajo, pues entras en el sorteo de 2 libros, ¿vale? Que es Mindfulness en la vida cotidiana, de Jon Kabat-Zinn, y Biografía del silencio, de Pablo Dors, que haré el sorteo pues cuando termine el curso, ¿vale? Nada más. Espero que os haya gustado. Siento haberme extendido tanto, me cuesta cortar lo que pienso que es importante decir, la verdad. Así que espero que os haya servido y que descanséis. Y ahora os mando los materiales por Telegram. Buenas noches. Estoy leyendo, esto es que me muero. Lur, con que tu hijo se ha dormido haciendo la meditación. Y Pat, si te relajas, fantástico. O sea, no es que el objetivo no sea relajarse, no implica que si te relajas haya que evitarlo. No, pues lo disfrutas, claro. O sea, si te relajas, pues oye, eso que te llevas. Se hace corta, Fati, a pesar de que me he extendido un montón. Bueno. Es que me gusta leeros un poco porque es que si no me pierdo todos vuestros comentarios. Buenas noches, Claudia. Vale, ahora os lo mando, ahora os mando el link a la grabación.